Evangelio según San Mateo. Capítulo 22. Versículos del 1 al 22. Propone el Señor a los judíos otra parábola. Versos del 1 al 14. Buscan pretextos para calumniarle. Y le preguntan sobre el tributo que se debía pagar al César. Versos 15 al 22. 1. Y Jesús, continuando su discurso, volvióles a hablar otra vez en parábolas, diciendo. 2. Semejante es el reino de los cielos a un hombre rey, que hizo bodas a su hijo. 3. Y envió sus siervos a llamar los convidados a las bodas, y no quisieron ir. 4. Envió de nuevo otros siervos con orden de decir de su parte a los convidados, sabed, que tengo preparado mi banquete, que están muertos mis toros, y los animales que había hecho cebar todo está pronto, venid a las bodas. 5. Mas ellos despreciáronlo, y fuéronse, el uno a su casa de campo, y el otro a su tráfico. 6. Los otros echáronse sobre los siervos, y después de haberles ultrajado mucho los mataron. 7. El rey cuando lo oyó, se encendió en ira, y enviando sus huestes, acabó con aquellos homicidas, y quemó su ciudad. 8. Entonces dijo a sus siervos, las bodas están aparejadas, mas los convidados no fueron dignos. 9. Pues id a las salidas de los caminos, y cuantos hallareis, llamadlos a las bodas. 10. Y habiendo salido sus siervos a los caminos, congregaron cuantos hallaron, malos y buenos, y llenáronse las bodas de gentes que se sentaron a la mesa. 11. Y entró el rey para ver a los que estaban a la mesa, y vio allí un hombre que no tenía vestido de boda. Y díjole, amigo, ¿cómo entraste aquí no teniendo vestido de boda? Mas él enmudeció. 13. Entonces el rey dijo a sus ministros, atadle de pies y manos, y arrojadle a las tinieblas exteriores, allí habrá lloro y batimiento de dientes. 14. Porque muchos son llamados, y pocos escogidos. 15. Entonces los fariseos fuéronse, y consultaron entre sí cómo le sorprenderían en lo que hablase. 16. Y enviáronle sus discípulos juntamente con los herodianos, y dijéronle, Maestro, sabemos que eres verdadero, y muestras el camino de Dios en verdad, y que no te cuidas de cosa alguna, porque no miras a la persona de los hombres. 17. Pues dinos, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar pecho a César, o no? 18. Mas Jesús, entendiendo la malicia de ellos, dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? 19. Mostradme la moneda del tributo. Y ellos presentáronle un denario. 20. Y díjoles Jesús, ¿cuya es esta imagen, e inscripción? 21. De César, le respondieron. Entonces díjoles, pues pagad al César, lo que es del César, y a Dios, lo que es de Dios. 22. Y cuando esto oyeron, se maravillaron, y dejándole, se retiraron. Comentarios. 2. Semejante es el reino de los cielos a un hombre rey, 1. El Padre Eterno. que hizo bodas a su hijo. 2. Jesucristo. Las bodas son, no solamente el banquete celestial, en que todos sus amigos serán embriagados, Salmo 35, 9, de la abundancia de los bienes inefables de su casa, y en donde los hará beber en el torrente de sus delicias, sino también todas las gracias, todos los sacramentos, todos los dones de la ley nueva. Y sobre todo el augusto don de su sacratísimo cuerpo y sangre, y la palabra y la voluntad de Dios. 3. Y envió sus siervos a llamar los convidados, 1, a las bodas. 1. Los primeros convidados fueron los judíos, llamados por la voz de los profetas. 4. Envió de nuevo otros siervos, 1, con orden de decirle de su parte a los convidados. 1. Estos segundos siervos nos figuran los últimos profetas que envió el Señor, y señaladamente a San Juan Bautista, San Crisóstomo acerca de Mateo, homilía 70. Figuran también a los apóstoles y otros varones apostólicos, que este gran padre de familias
cuya bondad y paciencia no tiene límites, aun después de haber visto que habían quitado inhumanamente la vida a su hijo y al heredero de la viña, les envió nuevamente para llamarlos y convidarlos a su celestial banquete. Pero anegados en el cuidado de las cosas temporales, desecharon el precio de la muerte del Redentor. Y no contentos con esto, persiguieron de muerte, maltrataron y quitaron la vida a estos siervos que les había enviado. Por lo que, irritado este Rey Celestial, envió los ejércitos romanos, que destruyeron e incendiaron a Jerusalén, pagando los judíos la pena de su perfidia con castigos muy terribles, que pueden leerse en Josefo, La guerra de los judíos, libro 6, capítulo 45. Sabed, que tengo preparado mi banquete, que están muertos mis toros, y los animales que había hecho cebar. 2. Manuscrito. Y mis noblezas. 6. Los otros echáronse sobre los siervos, y después de haberles ultrajado mucho, 1. Los mataron. 1. Manuscrito. Ficieronles muchas fontas. 8. Entonces dijo a sus siervos: las bodas, 1, están aparejadas. 1. Esto es, el banquete, y toda la fiesta que acompaña a las bodas. Mas los convidados no fueron dignos. 2. De asistir a ellas. Esto tocaba a los judíos. 9. Pues id a las salidas de los caminos, 1, y cuantos hallareis, llamadlos a las bodas. 1. Estos caminos y estas salidas representan los diferentes extravíos por donde las naciones habían andado, desde que empezaron a apartarse del derecho, negándose a admitir la verdad, y corrompiendo cada uno su camino. Génesis 6, 12. Todos los pueblos sin distinción alguna fueron convidados a la fe de Jesucristo, y al banquete de sus bodas por la predicación del Evangelio, que se publicó y anunció hasta las extremidades de la tierra. 10. Y habiendo salido sus siervos a los caminos, congregaron cuantos hallaron, 1, malos y buenos. 1. Entre los mismos gentiles hubo algunos naturalmente inclinados a todas las acciones de virtud. Mas esta bondad natural no les podía aprovechar para salvarse sin la fe, y sin la gracia del Evangelio, figurada en estas bodas del Hijo de Dios. Y llenáronse las bodas, 2, de gentes que se sentaron a la mesa. 2. Y la iglesia, figurada en esta sala, se llenó de un gran número de pueblos y naciones, que ocuparon el lugar de los judíos, cuyo pecado, como dice San Pablo, Romanos 11, 12, pasó a ser una ocasión de salud para los gentiles, y cuya caída ha sido las riquezas del mundo. 11. Y entró el rey. 1. Esta entrada del rey significa el examen secreto que Dios ya desde esta vida hace del corazón de los convidados, y el juicio que hará de cada uno a la hora de la muerte, y también al fin del mundo. 12. Y díjole: amigo, ¿cómo entraste aquí no teniendo vestido de boda? Mas él enmudeció. 1. En este hombre que se encontró en el banquete sin el vestido de boda, está comprendida la multitud de los malos cristianos. San Jerónimo. San Agustín, de Gestis Pelaii, capítulo 3, número 11. El testimonio de la conciencia y el de los santos ángeles no darán lugar a los malos, para que puedan alegar ni una sola palabra en defensa suya. Este vestido es la caridad, que según el testimonio de San Pedro, Epístola primera, capítulo 4, versículo 8, cubre a los ojos de Dios la multitud de nuestros pecados. 13. Entonces el rey dijo a sus ministros: 1. Manuscrito. A sus monteros. atadle de pies y manos, y arrojadle a las tinieblas exteriores. 2. Allí habrá lloro y batimiento de dientes. 2. Las cadenas de una cárcel tenebrosa representan el rigor, con que sin recurso y sin poderse resistir, serán separados los malos para siempre de la presencia de Dios, que es la verdadera luz, y arrojados en un lugar de tinieblas y de horror eterno. 15. Entonces los fariseos fuéronse, y consultaron entre sí cómo le sorprenderían en lo que hablase. 1. La palabra griega, pagideusosin, es más expresiva, porque significa tender redes, o armar lazos.
16, y enviáronle sus discípulos juntamente con los herodianos. 1. Oficiales públicos puestos por Herodes para cobrar los tributos. Fue una malicia consumada de los fariseos hacer que estos oficiales acompañasen a sus discípulos, cuando enviaron a consultar al Señor sobre el tributo debido a los romanos. Creyeron sorprenderle. Porque si respondía que se debía pagar, le podían replicar los discípulos de los fariseos, que un pueblo libre, cual era el de Dios, no estaba sujeto a tributos. Y si respondía que no, los herodianos por su profesión debían sostener el derecho de los romanos. San Jerónimo. El Crisóstomo sobre Mateo, homilía 71. Y dijéronle: Maestro, 2, sabemos que eres verdadero, y muestras el camino de Dios en verdad. 2. Estas palabras llenas de respeto y alabanza, eran como un lazo que le armaban para obligarle a decir, que no se debía pagar el tributo a César. Y dar ocasión con esto a los herodianos a que le acusasen como sedicioso y traidor a los romanos. Y que no te cuidas de cosa alguna, porque no miras a la persona. 3, de los hombres. 3. Texto griego. 6. Prosopon. Esta palabra significa la persona, y también el rostro. El sentido es el mismo. La primera significación es más conforme a la dicción hebrea, de donde se ha tomado esta frase. Los hebreos dicen, Lo takiru fanim bamishpat. No conoceréis rostros en el juicio. Deuteronomio 1, 17. Por persona o rostro se entiende todo lo que exteriormente forma la calidad de un hombre. Y así se dice, que un juez mira o respeta la persona de un hombre, sí, sentencia a su favor, atendiendo a sus riquezas, a su dignidad, etc., y no a sus méritos. Los griegos en una sola palabra dicen prosopolepsia, y de Dios se dice también que no es aceptador de personas. Porque solo atiende a los méritos de cada uno para premiarle. 21, de César, le respondieron. Entonces díjoles: Pues pagad al César, lo que es del César, y a Dios, lo que es de Dios. 1. Tiberio reinaba entonces. Después de Julio César, los emperadores que le siguieron tomaron este nombre. El pagar los tributos no encierra en sí cosa que se oponga a la ley divina. Y al contrario, San Pablo Romanos 13, 5, lo ordena como uno de los deberes de los cristianos respecto de sus príncipes. Cuando el Señor añade dad a Dios lo que toca a Dios, da a entender la obligación que tenían de pagar lo que ordenaba la ley tocante a los diezmos, primicias, oblaciones, víctimas, etc. Y el cristiano, según la reflexión de San Juan Crisóstomo, sin olvidar las obligaciones que tiene contraídas con su príncipe, ha de cumplir las que pertenecen a Dios, puesto que estas dos obligaciones pueden estar muy hermanadas, y ayudarse mutuamente.